A sus 25 años, Carla estaba totalmente depresiva, desesperada. Su esposo no estaba en su casa en ese momento y ella agarró un revólver y lo puso dentro de su boca y quería quitarse la vida. Tenía problemas con su esposo Jorge y Carla pensó también en sus hijos, pensó en sus familiares y pensó en algunos amigos. Así que sacó el revólver de su boca y buscó un psicoanálisis, buscó ayuda en la psicología. Y al final encontró un consejero, Mark. Él era un hombre que aconsejaba tratando de tener una amistad con el paciente, fuera hombre y mujer, porque él creía que al acercarse más al paciente podía ayudarlo. Él compartía algunas de sus debilidades con sus pacientes y cómo las había superado, y empezó a acercarse a Carla en sus reuniones, y ahí también estaba Jorge, y Mark iba ayudando a Carla de tal manera que pasaron 10 años y ella lo veía como un hombre que sabía cómo ayudarla. Un día sábado en la mañana, ellos estaban acostados como a las 6 de la mañana, Carla y Jorge, y alguien llamó y dijo: yo soy compañero de Mark, el psiquiatra, y les dijo: les quiero comunicar que él se ha quitado la vida. Carla y Jorge estaban en shock. ¿Cómo es posible que el que nos aconsejaba ahora se ha quitado la vida? ¿Cómo es posible que aquel que nos dijo muchas veces que no era el camino para la vida, quitarse la vida, suicidarse, ahora él lo ha hecho? Cuando hablamos de estas cosas, hermano, tenemos que estar enterados que, según las estadísticas, la profesión de los valga la redundancia, de los profesionales que más se suicidan es la profesión médica. Y dentro de los médicos, el segundo lugar lo ocupan los psicólogos. Literalmente el comentario dice: según algunos estudios, los doctores ocupan el puesto de la tasa de suicidio más elevada de todas las profesiones. La cifra de los que deciden quitarse la vida es entre un 28 y 40%. Es más del doble de toda la población global. Y entre todas las especialidades médicas, la psiquiatría parece posicionarse muy cerca del primer lugar de la lista. En otras palabras, los psiquiatras son los que más se suicidan dentro de la ciencia médica. Es decir, aquellos que estudiaron para aconsejar se encuentran en el ejercicio de su profesión, dándose cuenta de que son falsos, de que esto no funciona, de que su psiquiatría no funciona, de que su psicología no funciona. Esto nos ilustra muy bien lo que estaba pasando en Romanos y lo que está pasando hoy. En Romanos está pasando algo que tenía 300 años de ser, que hombres judíos y religiosos, líderes, aconsejaban a otros, pero ellos iban directamente al infierno, ellos estaban perdidos. Y eso es lo que nuestro texto puntualmente dice. Yo te voy a invitar a que me acompañes a Romanos capítulo número 2, porque Romanos capítulo 2 nos arrincona, hermano. Nos arrincona porque en cierta medida nosotros solo tenemos dos caminos para mantenernos en la iglesia. Una es: o somos religiosos, o somos religiosos evangélicos, o somos verdaderamente creyentes. ¿Cuántos años, cuántas semanas, cuántos meses muchos seguirán diciendo que son cristianos y no lo son? Solo Dios lo sabe. Romanos capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío
y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en ti la ley, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Acompáñame por favor al versículo 1 del capítulo 2. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, al juzgar a otros, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. O sea, Pablo está regresando a la necesidad, acompáñenme al capítulo 1, versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, como para los sabios, como para los ignorantes. Así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el Evangelio. En algunas versiones la traducción y también en el griego, no me avergüenzo del Evangelio. Es vital. Y esto, ¿por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Porque en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Entonces, una de las razones es porque es poder de Dios para salvación. En el versículo 17 da otra razón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y una tercera razón está en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad de Dios. Y es este versículo 18 el que contiene la sustancia, por ejemplo, de esto que estamos leyendo. Por ejemplo, el 2:11, porque en Dios no hay acepción de personas. Y el 1 que ya se los dije, por lo cual no tienes excusa, viene de eso, la necesidad de gente que necesita la justicia de Dios. Esta generación necesita que se le proclame la justicia de Dios. El tema es vital en todos Romanos. Y ahora estamos ante 8 acciones, hermano, que empiezan en ese versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, aquí en nuestro texto hay 4 peculiaridades que evidencian, o mejor dicho, hay 8 acciones, que evidencian a los falsos creyentes. 8 acciones que evidencian a los falsos creyentes. O 8 peculiaridades que evidencian a los falsos creyentes. Una de ellas, y obviamente esas ocho acciones que aparecen, están determinadas en estos versículos del 1 al 24, del 17 al 24, por esto. Ellos estaban llenos de arrogancia. Es decir, las 8 acciones que Pablo define aquí en Romanos, del 17 al 24, habla puntualmente de esto, puntualmente del 17 al 20, habla de esto, de cómo viven, de cómo accionan los falsos creyentes. Así que nuestro tema, amados hermanos, hoy es vestidos de falsedad. Y esto, hermano, es urgente que tú escuches y que tú te examines ante la palabra. Así que nuestro primer punto, solo nos quedaremos hoy ahí, es lleno de arrogancia. ¿Y por qué solo nos quedaremos ahí? Porque hay que explicar 8 verbos, 8 acciones que actúan, que evidencian, mejor dicho, que caracterizan a una persona que posiblemente
sea sincera, pero la sinceridad no nos lleva ni siquiera a la vuelta de la esquina. Los líderes judíos, hermano, para que usted entienda un poco más sobre eso, creían que su manera, y eso es importante, que su manera correcta de ir al cielo era precisamente su religión. Solo por el hecho de ser judío, ellos creían que era el camino correcto del judaísmo y el único camino a Dios, eso creían ellos. Y por supuesto que tenían razón, que el único camino al cielo era Dios. El problema es que no era solo con creerlo, era la manera en que ellos vivían. Cuando usted dice el único camino al cielo es Jesucristo, usted está en lo correcto. Cuando usted dice la única verdad es el Señor Jesucristo, usted está en lo correcto. Cuando usted dice la palabra tiene esa suficiencia, es suficiente, usted está en lo correcto. Cuando usted dice solo Cristo salva, no la Virgen, usted está en lo correcto. Cuando usted dice en la cruz del Calvario, Él pagó la paga del pecado por su muerte, usted está en lo correcto. Eso no hace diferencia si usted no vive de la manera correcta. Aquí es donde empieza a haber una distancia abismal entre los verdaderos creyentes y los evangélicos que creen que son creyentes por el testimonio. Ellos confiaban, los judíos confiaban, estaban confiados de que ellos eran los verdaderos maestros de los asuntos religiosos, sobre todo los líderes. Y por supuesto que este privilegio para ellos conllevaba una realidad. Entonces empecemos explicando el primer versículo 17, el primer versículo que es el 17, donde tenemos nosotros aquí, en este primer versículo, tenemos 3 acciones. Y la primera parte dice, pero tú que llevas el nombre de judío. Aquí está refiriéndose a algo que ellos tenían por naturaleza. Esta situación incluso la habían heredado. Llevar tiene la idea de aferrarse a un título. Tú que llevas una acción, estoy aferrado a un título. Ellos estaban aferrados a ser israelitas. A eso estaban aferrados. Los israelitas creían que por ser judíos iban directamente al cielo. Mire, acompáñenme a Juan, capítulo número 8, por favor. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Jesús, se los dijo a ellos. Mire cómo predicaba Jesús. Jesús no buscaba quedar bien con nadie. Es más, decir la verdad es amar. ¿Tiene Juan 8? 8:39. Vamos a esperar que lo tengan. Amén. Algunos son rápidos para encontrar versículos bíblicos, otros ya dijeron amén. Mire pues, Juan 8:39 dice, ellos le contestaron aquí a Jesús, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras las obras de Abraham. Ok, ojo. Si nosotros somos hijos de Dios, hagamos las obras de Dios. Si somos cristianos, obedezcamos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Y nadie obedece solito en una isla. Sigamos. Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora que quieren matar a mí que les digo la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Miren lo que le está diciendo. Ustedes hacen las obras de su padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Ellos entendieron equivocadamente lo que Jesús les está diciendo. Y Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Mira lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué los judíos no podían entender lo que Jesús decía? Porque no podían oír la palabra, pero la están escuchando. Sí, entonces ¿a qué se refiere? Al Shema de Dios. Y el Shema de Dios es cuando Dios dice Israel, escucha, o Israel, escucha es Shema, que significa 3 cosas. Escucha, pon atención y obedece.
¿Eres creyente? ¿Nacido de nuevo? Sométete a la palabra. Y someterte a la palabra es estar sometido a la iglesia. Y eso es amarse los unos a los otros. Congregarse. Entender que el día domingo, en la soberanía de Dios, Dios lo estableció por sus apóstoles que dejaron el sábado, que era su ley, y convirtieron el domingo en un día de servicio sagrado, donde se empezaron a congregar, donde celebraban y recordaban la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es importante. Al final Jesús les termina diciendo a ellos que ellos son hijos del diablo. Y entonces en este punto ellos están aferrados a un título. Es como el hispano con sus apellidos, ¿verdad? Ese apellido García, Pérez, Ramírez, qué sé yo, usted. Pero si alguno hispano tiene un apellido, qué sé yo, Bauer, está aferrado a un título. Yo tengo ascendencia alemana. Es más, creo que por ahí tengo un abuelo que se llama Beckenbauer y por eso juego el fútbol así. La gente se aferra. Usted mira, muy pocas americanas pintándose el pelo de negro. Pero no que sea pecado, solo estoy diciendo cómo se aferran a otra cosa. No, usted puede pintarse su pelo, hermana. No, por favor, no me va a malinterpretar. No hay ningún pecado en eso. El punto está en que son ejemplos, nos aferramos a los títulos. Pero eso de aferrarse a un apellido no daña a nadie, sobre todo si lo tiene. Pero aferrarse a decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia y por eso voy a ser salvo, es terrible. Amén. Porque nadie puede dar testimonio de sí mismo. Hasta Jesús, que podía hacer lo que era el único que podía hacer, él dijo, yo no doy testimonio de mí, sino mi Padre que está en los cielos da testimonio. Pero nosotros fuimos llamados a que otros, den testimonio, entendiendo que hay gente, si lo hicieron con Jesús, que va a quedar un mal testimonio. Pero una cosa es mentir y otra cosa es querer probar lo que están diciendo. Entonces aquí usted ve, pero tú que llevas el nombre de judío, estaban aferrados a eso. Hoy hay miles de evangélicos que llevan el título de cristianos, diciendo somos, vamos al cielo. ¿Están convencidos de que van al cielo? Hay cientos de hombres y cientos de mujeres que se llaman pastores y pastoras. Ahora, detengámonos aquí. En la Biblia no hay pastoras. Hace muy poco, unos meses, alguien me dijo, una mujer me dijo, pero hermano, ¿acaso no dice la Biblia que cuando llegó Rebeca fue la que con Jacob, ¿verdad? Cuando llegó, no dice la Biblia que era pastora? Sí, pero ella era pastora literalmente de ovejas. Aquí estamos hablando del ministerio. Mire qué gran, descubrió el agua azucarada. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Por favor. Entonces, sacamos a las mujeres, porque toda mujer que dice que es pastora es falsa. Pero el problema es que hay un montón de hombres sobre púlpitos creyendo que son pastores, aferrados a un título que no nació de nuevo. Esto es grave, es una situación en la cual nosotros vivimos. Si tú dices que eres creyente, entonces debes vivir controlado por la palabra. Pero no vas a poder si no lo eres. ¿De qué habla tu boca? ¿Quieres saber quién es esa persona que no conoces, que está aquí en la iglesia? Siéntate 10 minutos con ella o con él y vas a saber quién es. ¿Cómo? Cuando la oyes hablar. Te mira y lo veo que dice, hermana, fíjese que yo vendo tamales, pues si usted quisiera, vino a hacer negocio. Ok, ¿en la iglesia se viene a hacer negocio? No.
¿Y hay un pecado si al terminar usted hace un negocio? No, por supuesto que no, pero usted a la iglesia a querer ¿qué? A compartir la palabra. Entonces, si dices que eres creyente, entonces debes vivir controlado por la palabra. Luego, el mismo versículo, el versículo 17, dice, pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, aquí hay otra acción de los falsos creyentes. La primera es llevar, es decir, estar aferrado a un título. La segunda es tener una dependencia infructuosa en esta segunda acción. El texto dice, tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley. Para nosotros sería, y te apoyas en la Biblia, y te apoyas en algunos versículos. El verbo apoyar tiene la idea de descansar, estás descansando, como cuando yo era joven se hacía, ¿verdad? En el Salmo 91. Dormían con el Salmo 91. Si alguien supuestamente estaba endemoniado, le decía, abra el Salmo 91 y cuando se acueste, póngaselo sobre la cabeza toda la noche para ver cómo lo va a cubrir el Salmo 91. Miren, sin ir tan lejos, no sé si fue este año o el año pasado, hermano Edwin, que nos llamaron, que había en una casa que estaban siendo espantados, que habían espíritus. Y lo primero que le dicen a uno, porque me llamó el joven y dice, hermano, han venido como 5 iglesias y la cosa se pone peor. Entonces yo pensé en usted. Bueno, ya había pensado en usted, pero les decía y no querían, pero ahora como vieron que no se van, yo lo llamé a usted. No creas que yo voy a ir a sacar a nadie. Yo creo que por eso no me volvieron a invitar, porque yo llegué y lo primero que hice fue darles una enjabonada, hermano. Porque todos eran cristianos ahí. La mamá era cristiana, pero estaba viviendo con un hombre con el cual no se había casado, pero ella era cristiana. La hija era cristiana, tenía como 15 años y ahí estaba su novio. El muchacho que estaba ahí viviendo en adulterio con esa muchacha y todos en la misma casa. Y les dije claramente que el mundo de los espíritus es tan real. Es que vemos a una niña, pero ese es un demonio, porque nadie regresa, ningún muerto puede regresar. Pero no quiero hablar de eso, les dije. Yo vine a la palabra. Y les dije que se arrepintieran, y les dije que se congregaran en la iglesia. Nunca la visitaron. Lo que sí me mandaron a decir es, hermano, gracias, ya no se volvió a aparecer nadie aquí. Les aseguro que no fue por mí. Se los aseguro. Les aseguro que Dios les dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y no quisieron escucharlo. Hermano, usted puede que tiemble y yo cuando veamos un demonio. Pero usted debe temblar ante la autoridad y la santidad de Dios. Lo otro naturalmente nos va a dar miedo. Como aquel pastor que oyó bulla y estaba solito, no estaba su esposa, y entonces vino y se levantó el pastor. Eso no es una anécdota, él me lo contó. Me levanté con aquel miedo, como a las 7 de la madrugada. Y yo solito y los ruidos no se callaban y entonces abrí la puerta de mi cuarto, te salís, demonio. Y lo encaminé y bajé las ganas, te salís. Y abrí la puerta del patio y ahí estaba el policía y agarró, el policía que cuidaba su casa y agarró el arma. ¿Qué pasó, don fulano de tal? Quédate. Y te vas. Y le abrí el portón y te vas. Y ya me regresé y me fui a acostar. Esa es la teología que su iglesia tiene 6,000 personas. Pero es la teología que practica. Entonces, porque tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley. No se trata de mitos evangélicos, hermano. No se trata que porque tú hiciste una confesión de fe, pasaste al frente, levantaste la mano, lloraste. Todo eso no hay ningún problema si tú vives una vida de arrepentimiento. Si tú vives una vida de santidad. No tengo problema con nada de eso.
Pero un verdadero creyente se evidencia porque ama profundamente a Dios. Y todo su círculo que le rodea es gente que ama a Dios. Y todo lo que ve, ve cosas que no blasfeman contra Dios. Hermanos, dicen que es mala educación preguntar. ¿Me entienden? Pero como yo soy mal educado, le pregunto, ¿me están entendiendo, hermano? Quiero saber, quiero que usted, estamos por varias semanas sobre esto, sobre este tema tan delicado, y que yo le estoy hablando de su vida eterna. Y que las decisiones que usted tome, que usted no sabe si mañana vamos a amanecer vivos. Mire, ayer yo no he podido platicar con mi esposa porque ella me fue a recoger, no sé a qué hora llegaste al aeropuerto, antes de las 12, algo así, pero venía con otro, el hermano Eduardo Pastor, que es el amado hermano, amigo mío, que está en Garland, él pastoreando, y su hermano Marvin. Yo venía en medio de los dos y empieza aquel avión a volar en medio de la tormenta, hermano. Y los truenos y el avión se movía. Y me dice, hermano, usted ha viajado muchos años, sí, he viajado mucho. Y eso como es normal, digo. Pero no, yo sé que no era normal, pero para que se sintiera normal, es normal. Usted piense que está en Six Flags. Sí, antes que me bajara la mano, porque... ahí nos reíamos porque, ¿y cuánto cree que va a tardar? Bueno, porque sí es cierto, yo he volado, bueno, José le ha de pasar también hasta 1 hora con turbulencia. Pero el punto, por lo que le digo todas estas cosas, es que podíamos haber realmente haber tenido un accidente. Uno no tiene comprada la vida, como vienen de una actividad, de predicar, de escuchar la palabra, ellos no pueden morir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo en algunos vuelos me recuerdo antes, cuando era un falso predicador, hermano, cuando no predicaba la Santa Doctrina, me recuerdo que iba en un avión y cuando subí, un hermano me conocía y yo iba delante de él. Y cuando empezó el avión a tronar, me dijo, qué bueno que ustedes vienen aquí porque así no nos caemos. Y si fuera Jonás, Jonás nos iban un día todos por Jonás, no ni siquiera eran míos. Entonces, se debe tu dependencia, no puede ser no puede estar vacía. Tú porque tú que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley, es decir, descansas en que sabes la verdad. Porque yo sí soy seguro que todos ustedes saben lo básico del Evangelio fundamental, que Cristo murió por el pecado del hombre y que no hay otro camino hacia el cielo sino Cristo y que en Él Dios puede perdonarnos y que para ellos se necesita arrepentimiento. Pero eso no es lo mismo que ser creyente. Así que ellos descansaban en el hecho de conocer la ley. Creían que la ley les pertenecía y era cierto. Y esto alimentaba su ego creyendo que ellos eran parte de Dios. Hay gente, hermano, que ha hecho de la oración una relación romántica. Ay, yo cuando oro al Señor, Él me habla. Yo me callo y escucho su voz que me dice... Conozco a alguien que dijo, y no digo el nombre por respeto a esa persona, y porque ya falleció. Esa persona se atrevió a decir que cuando ella dormía, Dios bajaba y la besaba en la boca. Terrible. Han concebido a un Dios que no existe en las Escrituras. Hermano, Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todas partes, pero tú y yo muchas veces ni cuenta, es mejor dicho, nunca nos damos cuenta que Él está ahí, pero sabemos que Él está ahí. Pero hay otra forma de su presencia. La presencia de Dios está en todas partes. La tierra está llena de su gloria, pero no lo percibimos, pero cuando la presencia de Dios es manifiesta,
La primera evidencia de eso es que tú y yo caeremos de rodillas. Por eso, claramente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor cuando la presencia de Él se manifieste. No puedes descansar en esto. Es como el mito de creer que si alcanzo mi meta voy a ser feliz. Ay, si yo me caso con esa mujer, voy a ser muy feliz. Ay, si yo me caso con ese hombre, voy a ser feliz. Ay, si yo tengo la ciudadanía, voy a ser feliz. Ay, si yo tengo una casa así, voy a ser feliz. Cuando yo llegue a ganar tanto, cuando yo sea doctor. No, son mitos, hermano, que se mueven en esta sociedad. Porque la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de la verdadera felicidad está fundamentada en ser perdonados por Dios. Cuando Dios te perdona, aunque tengas que comer una vez al día, Dios te perdona. ¿Quién le dijo a usted que hay que comer 3 veces al día? ¿Quién? No nos metamos en la comida porque cualquier cosa usted puede soportar, menos la comida. La palabra de Dios es verdadera, hermano. Pero para el hombre no es suficiente depender de esa verdad. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es verdadera, pero tú necesitas que esa verdad penetre tu ser interior y sea parte de tu vida. Tan sencillo como cuando tú te comes un pedazo de carne de esa vaca, cuando la digieres, es parte de ti. O sea que durante unas horas tenemos un poco de vaca, ¿verdad? La palabra debe ser parte de ti. Por eso Jeremías ilustra eso cuando dice: cuando tú me dabas tus palabras, yo me las comía. Cómete la palabra del Señor y vive conforme a ella. Mi amado hermano, la manera en que respondes a esto, la manera en que respondes a las Escrituras es creyendo en las Escrituras. Debes creer lo que la Biblia dice y obedecer lo que la Biblia dice. ¿Tú te recuerdas cuántas veces Jesús le dijo a los judíos: habéis oído que fue dicho? Mas yo os digo que le estaba diciendo: ustedes no entendieron esto. ¿Te recuerdas cómo termina Jesús su sermón? Acompáñame a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Mira lo que dice. Yo algunas veces voy muy lento, hermano, pero es necesario que vaya así. Mira lo que dice el 7:21. Esto ilustra a toda esa gente y a esos judíos, pero a todos los que estamos hoy también aquí. El 21, mira qué contundente. Y así predicaba Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Deténgase y véame aquí. ¿Por qué? Porque no es una frase, no es una declaración de fe la que nos hace salvos. Y aquí hay una declaración de fe correcta teológicamente. Sigamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces dile al Señor que es tu Señor no con palabras, sino como obedeciendo su palabra. Y estás haciendo su voluntad. Mis amados hermanos, ustedes que son padres, ¿el hijo es tuyo o es de Dios? Te lo dio para que les enseñes conforme a las Escrituras. Pero también tú les puedes enseñar conforme a tu filosofía. Y entonces estás desobedeciendo a Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, insiste Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sabes qué significa verdaderamente aquí no profetizar?
o profetizar. Significa predicar, significa proclamar. No significa lo que hoy la iglesia pentecostés dice, así dice el Señor, no. Significa predicar. Aquí no existía ni siquiera el don de profecía. Aquí los únicos que profetizaban eran los profetas, y los profetas los que hacían era proclamar la palabra del Señor, predicarla, anunciarla. Muchos me decían aquel día: Señor, Señor, soy el 22, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Tú sabes quién empezó a echar fuera demonios? El primero fue Salomón, solo que no de parte de Dios, sino que echaba los demonios con algunas porciones que él encontró. Pero ese es otro tema. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora mire lo que Jesús les dice. Entonces les declaró, ok, detengámonos ahí. Podemos deducir y pensar y decir, pero Jesús les pudo haber dicho: ustedes nunca hicieron milagros, ustedes nunca profetizaron, pero Jesús no les dice eso. Eso quiere decir que posiblemente lo hicieron. Y entonces les dice, Jesús les declaró: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Judas hizo milagros? Claro que sí. Y regresaron los 12, porque sanaban enfermos, y ahí iba Judas, porque echaban fuera demonios, porque hacían eso, porque predicaron. O sea que sí, hay gente que hace milagros y que los hace posiblemente de parte del diablo, porque el diablo tiene poder. Pero es un tema que no vamos a entrar ahorita. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. O sea, ¿cuál es el punto? Que no viven conforme a la verdad. Hermano, por favor, escúchame. Deja de estar fingiendo lo que no eres. Mejor arrepiéntete. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Estamos en la segunda acción, ¿verdad? No dependas de una situación infructuosa donde no hay fruto. ¿Cómo debes de responder, mi hermano, a la palabra? Sencillo, con obediencia. ¿Te recuerdas de Deuteronomio 30? Dios pone la vida y la muerte delante de ellos. ¿Cuál es la vida? Mi palabra, si la obedeces. Si me obedeces, tienes vida. Si no me obedeces, tienes muerte, tienes maldición. Hace algunos meses me llamó una de mis hermanas. Yo tengo 5 hermanas. Aquí está la más chiquita, Anabela. Y me dijo: Víctor, yo necesito preguntarle algo porque me están diciendo algunos de una iglesia que yo tengo una maldición. Y he andado con esa angustia por varios meses. Y yo también a usted lo escuché predicar y dije: wow. Yo lo escuché predicar a usted que usted nos enseñaba que había maldiciones generacionales. Entonces dije: mire, perdone por haber enseñado eso antes, pero no, yo tampoco sabía. Pero quiero decirle algo. La maldición, solo hay una maldición para el hombre, y es la maldición de la muerte separada de Dios. Todo lo demás es consecuencia de esa maldición. No hay brujos que puedan maldecir a nadie, no tienen el poder para hacerlo. No hay diablo que pueda hacerle algo a alguien si Dios no se lo permite. Es más, el diablo no actúa a su antojo. Tiene que Dios autorizarlo. Así que aquí no hay una fuerza que vaya creciendo a la par de Dios. Dios es todopoderoso y el diablo no lo es. Así que le dije: no se preocupe, que usted no tiene maldiciones generacionales. Lo que usted tiene es la maldición de la muerte, si no se arrepiente. No, pero yo oro al Señor, y eso no es suficiente. También los musulmanes oran al Señor. No, pero no es el mismo Señor. Sí, pues ¿y a qué Señor le ora a usted? Si fuera el Señor de la Biblia, estaría con aquellos que Dios ha redimido.
Por lo menos se quedó tranquila que no tiene una maldición, un montón de maldiciones. Pero el punto es que no pueden responder. Preguntan algo, pero cuando se les dice, esa es la verdad y usted tiene que hacer eso, la gente no puede responder, no puede obedecer. Y uno debe ser consciente de eso. Vayamos a la tercera acción. Dice el texto, ahí 17, es la última 17. Pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. Imagínense eso. Los judíos se jactaban, hermano, de tener la ley de Moisés para ellos. Era una arrogancia religiosa, eran fanfarrones sobre la ley. ¿Entiende esa palabra hebrea, fanfarrón, verdad? Es como, ha visto que todos tenemos algo de arrogancia, algo, ¿verdad? Hay gente que dice, sobre todo eso pasa mucho con las mujeres, qué bonita soy. Mire, si es bonita, no lo diga. Pero hay gente que dice, no, es que yo me recuerdo de uno que me dijo una vez, él había sido, o era karateca, y no sé si, él contaba que había sido campeón no sé dónde, le dieron su trofeo. Y entonces, cuando salió la primera película de Spider-Man, ya hace algunos años, donde muestran que Spider-Man lo van a atacar por todos lados y él mira todos como es casi araña, mira todo. Entonces me dice, mire hermano, exactamente así yo cuando me enfrento a varias personas puedo ver los que vienen por atrás y los que vienen por adelante. Me quedé viendo y no le dije mucho, pero hay que tener cuidado con esa clase de mentiras. Otro hermano, una vez conté lo que un hermano me había contado y me dijo que él había sido soldado en El Salvador y no era el hermano él había sido paracaidista, me dijo. Y me dijo que fíjese hermano que nos tirábamos, pero cuando uno se tira del avión uno tiene que ir con las manos así. Y como acabamos de ver una película, y así se tiraba, yo de veras hermano, y cuénteme, ¿cómo es eso? Y uno va más veloz. Y un día en el púlpito lo conté, el hermano fulano, y cuando terminó me dijo, hermano, perdón, yo le mentí. Yo nunca fui paracaidista. O sea, aunque se oye gracioso, ese es el nivel de hipocresía que hay dentro de las iglesias. Hermano, usted está expuesto a la sana doctrina. Así que si usted me dice, hermano, pero ¿cuándo va a terminar de hablar así tan fuerte? Hasta que termine de predicar la Biblia. Porque la Biblia constantemente nos arrincona, hermano. Bueno, ahorita en el texto que estamos se está hablando de religiosos que son falsos y que están vestidos de falsedad y que ellos creen que van al cielo, pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y que te glorías en Dios. Su ego arrogante era lo que los tenía, a ellos los llevó a creer que eran dueños de la verdad gloriosa de Dios. Usted no es dueño de la verdad. La verdad está escrita. Y todos los hombres somos arrogantes. Y todos los hombres necesitamos luchar contra la arrogancia todos los días de nuestra vida. Hay pecados, hermano, con los cuales vamos a tener que luchar toda la vida. Y no se asuste con lo que le voy a decir. Con el pecado de adulterio no debemos de luchar toda la vida. Eso es porque si alguien está luchando con la fornicación y con el adulterio todos los días, ese no es nacional. Ni siquiera lucha. Pero hay pecados porque usted no puede quitarse su ego. ¿Y el ego de los judíos cuál era? Paradójicamente, la Escritura. Y usted sabe que hoy hay iglesias evangélicas que más que iglesias evangélicas son franquicias. Porque usted va a McDonald's. Porque le gustan las papas, por decir algo, ¿verdad? Y las papas de McDonald's no hay en otro lado. Si a usted le gustan las papas, arrepiéntase si no me trae. Y entonces hay iglesias que dicen, no, esa iglesia es de fulano, esa iglesia, a esa voy yo. Ya no importa lo que prediquen. Ellos eran arrogantes, así eran los judíos, eran arrogantes. Ellos creían
se gloriaban de Dios. Y verdaderamente es el Dios único, el Dios poderoso. Pero Pablo los arrincona porque aunque ustedes tienen el Dios verdadero, ustedes no son verdaderos, les estaba diciendo. Entonces usted puede que tenga la doctrina correcta. Usted tenga la ortodoxia, entiende la ortodoxia como doctrina, enseñanza. Usted tiene la ortodoxia correcta, pero tiene la autopraxis incorrecta. Autopraxis incorrecta. ¿Y qué es la autopraxis? Vivir conforme a la doctrina. Aquí como pasa de rápido el tiempo, hermano. Me faltan 5 minutos para terminar. ¿Por qué no me pagan ese? Su ego, hermano, su ego lo llevó a que creer de esa manera. Cuando los judíos religiosos se enfrentaron a Jesús, fueron expuestos. Acompáñenme a Mateo, capítulo 5. Mire que esto es aleccionador, hermano. 5:38. ¿Lo tienen? Dice 5:38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, la ley había dicho, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, quemadura por quemadura. Pero ¿qué era lo que estaba diciendo Dios? Entonces viene Jesús y ahora lo va a interpretar y les va a enseñar correctamente. Les dice, ustedes han querido entender esto, ustedes han querido entender esto. ¿Y qué han entendido? Que hay que vengarse. Eso creían ellos, por eso ojo por ojo y diente por diente. O sea, venguémonos. Si ese me hace, yo le hago. Si me pega una, le pego dos. Pero Jesús les dice, lo que Jesús les interpreta correctamente lo que Moisés les enseñó. Y les enseñó que el castigo de cada uno que hiciera algo así debería ser correspondido a lo que había hecho. Pero por la ley, si alguien saca un ojo en una pelea, la ley le va a sacar un ojo por esa pelea. Si alguien le quema una mano a un niño, al tal que lo hace, han de quemarle esa mano. Si alguien roba, debe pagar 4 veces lo que robó para que se dé cuenta de su delito. No estaba hablando de venganza, porque no los hombres los que habían de vengarse, sino en ese sentido era la corte de los sacerdotes los que hacían eso. Pero los judíos enseñaban, no, pero si la Biblia dice ojo por ojo, por eso es que Jesús les dice, mire, que cómo debe actuar el que es agredido. Si ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Está diciendo Jesús literalmente que hay que poner la otra mejilla? No. Está diciendo, no golpeen, no se metan a esos problemas. Y con eso, con lo que están haciendo, con su actitud de resistir, o yo no me meto a pelear, con eso ustedes están dejando la venganza a un lado. Porque la venganza, ¿de quién es? ¿Es pecado la venganza? ¿Sí o no? Exactamente. Entonces la respuesta sería lo que usted dijo. Lo que usted dijo sobre el cambio del orden. Para Dios no, y para nosotros sí. Porque Dios nada de lo que hace, porque Dios se venga, ¿verdad? La venganza es mía. ¿Qué está diciendo Dios? Señores, la venganza no es de ustedes. La venganza es mía. Por esa interrupción, hermano, sí, yo voy a tomar 5 minutos más. No, ya voy a terminar. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 3, ¿verdad? Y son 8. Porque no somos un retiro, hermano. Y nos quedamos hasta las 6 de la tarde. ¿Sabe que estoy bromeando, verdad? La palabra de Dios no es un asunto, hermano, de apariencia externa. Es un asunto de un cambio de naturaleza.
de un cambio, cambiar la manera de pensar, lo cual debe afectar tu vida. Por favor, entiende, esto no es legalismo, hermano. Por favor, entiende que en tu casa debe ser un lugar santo. Cuidado, jóvenes, cuidado, padres, con darle tanta libertad a los jóvenes con los aparatos inteligentes, porque tienen acceso a un mundo lleno de pecado. Pareciera que algunos padres están muy temerosos de la pornografía, y hay que temer a eso. Pero no es lo único que es pecado. Esos judíos que se gloriaban en Dios también habían dicho: el que toma una mujer, bueno, lo decía la Biblia, el que toma una mujer y adultera, o si un hombre es descubierto con otra mujer, adulterado, apedréenlo. Y por eso le traen a Jesús a aquella mujer, pero no traen al hombre. Entonces Jesús les dice y lleva ese mandamiento al punto correcto: mas yo os digo que el que vea a una mujer ya adulteró. La pornografía para un hombre o una mujer casada es un acto de adulterio que comienza en la mente, en sus deseos, y que va a terminar un día en el hecho. Y si no termina en eso, mientras tanto, es un adúltero o una adúltera. O sea, la palabra explicada en ese contexto, es lo que está diciendo Jesús, es solo el ver y desear a una mujer, que ahí está implicando también a la mujer casada. No es que está diciendo todas las mujeres pueden ver. No, la Biblia está implicada esa situación. Es decir, una mujer casada que desea a un hombre, sea casado, no está adulterando. Y ahí es donde tú puedes ver tu corazón. No solo son ejemplos, hermano, no es el único pecado. Puedes ver en tu corazón, pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, ¿qué hay en tu corazón? Tenemos que terminar, hermano. Y voy a terminar leyéndote Romanos, capítulo 2, solo para que veas todo lo que hay aquí. 17 dice: pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Mira qué arrogancia, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Con eso concluyo. No puedes ir proclamando que eres creyente, aconsejando a otros que el camino hacia Dios es el Señor Jesucristo, y tú mismo vas camino al infierno. No tengas solo un approach o una aproximación al Evangelio. Ríndete completamente a Él. Oremos.